Soy Lorena Monroy y estás escuchando Voices in Harmony, un podcast en donde platicamos acerca de educación, crianza y cómo el aprendizaje se puede transformar en acciones que trascienden el salón de clases. Aquí te vamos a guiar a través de conversaciones con expertos, con pedagogos, con líderes de nuestra comunidad, que nos van a platicar cómo criar niños y niñas felices, seguros de sí mismos, curiosos y listos para el mundo. Ahora sí, ponte los audífonos, que el cafecito ya está listo. Es hora de escucharnos. Bienvenidos a un episodio más de Voices in Harmony. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una mujer y educadora que admiro mucho, Elena Laguarda. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en mi trayectoria como docente y como en mi posición de liderazgo en institución educativa. Y ahora, Elena, que ya di el brinco, que soy mamá, poder platicar contigo y poder sacar de la mochila todas las herramientas que nos has ido dando es un súper honor, un súper honor. No, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. Y bueno, déjenme les platico ahora sí qué hace Elena, porque nomás les dije que la admiro mucho, pero no les dije por qué. Elena es comunicóloga y es terapeuta y educadora sexual y trabaja mucho con la parte de sexualidad infantil. Elena fundó junto con un equipo de personas Sexualidad a Ti, en donde dan acompañamiento, talleres, herramientas justo en este tema de educación sexual. Tienen una colección de libros hermosos, tanto cuentos para niños como libros más informativos para quienes los estamos acompañando. Y bueno, ¿cómo estás, Elena? Ay, muy bien, muy contenta de estar con la comunidad Harmony. Feliz de cómo nos reciben las infancias, de poder escucharles, qué piensan de diferentes temas de sexualidad, de cómo cuidarse, de sus vínculos y ver cómo están ahí bien ávidos por estos temas. Así es, porque Elena y su equipo han estado trabajando con nuestros estudiantes desde tercero de primaria en adelante y con sus familias también, pues como cada año, ya van varios años Sí, que estamos haciendo esta colaboración. Y justo antes de empezar a grabar platicábamos, Elena, cómo ha ido cambiando este panorama de la educación sexual infantil. Entonces, yo quiero que me platiques, que te remontes a tus recuerdos, cómo viviste tú en tu infancia y en tu adolescencia estos temas de educación sexual. Eran otros tiempos, la realidad es que yo sí fui afortunada porque tuve educación integral en sexualidad. Bueno, no era integral, pero tuve educación sexual en mi escuela hasta cuarto de primaria. Fue la única vez, fue una única sesión en donde nos dividieron a hombres y a mujeres. Nos pusieron a las mujeres una película que existía entonces de Walt Disney, en donde era como cómo una mujer va a florecer y entonces hablaba como del periodo. Me acuerdo que una marca en ese entonces nos regaló una toallita sanitaria, que después fue muy penoso porque todos los compañeros querían ver qué teníamos en la mochila porque ellos no les dieron nada. De hecho, yo no sé si hablaron con ellos de algo. La verdad es que siempre me quedé. O si lo sacaron a ver otra película. No tengo idea. Y después recibí otra vez una plática de educación sexual en secundaria, con un profesor súper nervioso que nos daba la clase de biología y que decidió informarnos sobre todas las infecciones de transmisión sexual. Y la manera en que lo decidió fue que nos puso cómo se veían. Ah, sí. A mí me tocó eso, pero hasta preparatoria, no en secundaria. No, fue espantoso, salimos de ahí todos diciendo jamás en la vida voy a tener nada que ver con sexo, bendito Dios, que ya llegamos, crecimos y pues nos quitamos esa idea de que era horroroso, pero era eso, te vas a infectar, te vas a morir, te vas a embarazar, como de esta parte mucho desde el riesgo. Esos fueron mis dos momentos de educación. Lo que creo que a mí me ayudó mucho es que tuve una mamá que fue pionera en la educación sexual y brindaba educación sexual a adolescencias. En ese entonces no había el concepto de brindar educación sexual infantil, pero nos habló muy abiertamente de la sexualidad. Y creo que la manera en que nos habló y lo que hizo que yo tuviera una educación sana al respecto es que siempre nos habló desde el compromiso, desde el amor, desde la confianza, no desde el miedo.
sino desde las preguntas. ¿Tú qué harías? ¿Qué te parece? Compartiendo parte de su vivencia de lo que había sido su infancia, que no fue una infancia nada fácil, era una infancia en donde mi abuela decía no se puede hablar ni siquiera la palabra embarazada, tenías que decir una mujer está en estado interesante. Ok. Y con una mamá muy fuerte, muy firme, muy autoritaria como era en esa época, y en donde mi abuela consideraba que la sexualidad era un pecado. Un pecado. Y mi mamá tuvo la fortuna de cuestionarse esos conceptos para brindarnos una información que fuera cercana y sobre todo que nos permitiera vivir no solo una sexualidad libre de violencia o pensando en los riesgos y asumiendo consecuencias, sino disfrutable, placentera, como una posibilidad de ir a encuentro con otra persona. Y yo creo que eso fue lo que me hizo ver la sexualidad de una manera distinta. Claro, es que yo también escucho y te platico también, o sea, me acuerdo igual de una charla, o sea, jamás fue un taller, o sea, fue una hora de sentarnos. Me acuerdo también que nos lo contaron como que a través de un cuento, o sea, ni siquiera con los conceptos claros, entonces tú tenías que ir deduciendo la princesa qué significaba, el vestido qué significaba, el príncipe qué significaba, el vestido sucio qué significaba. Muy compleja y la cosa, me acuerdo que salí y dije, pues medio entendí la mitad, medio que no, y ya lo olvidé, o sea, como que dije, pues no le veo valor a esto para mi vida y no lo necesité en mucho tiempo. Y luego empecé a descubrir cosas, o sea, como que había cosas que me iban llegando a lo largo de mi vida. Digo, afortunadamente siempre crecí en ambientes muy protegidos, nunca, afortunadamente nunca me llegó información antes de tiempo, por así decirlo, o antes de que mi madurez pudiera manejarlo, pero sí había cosas que yo iba descubriendo por conversaciones con amigas o porque lo escuchaba en algún lugar y luego lo investigaba y decía, es que esto me hubiera gustado que me lo hubiera dicho mi mamá, mi papá, una maestra, o sea, como un adulto Alguien cercano. cercano en lugar de estarlo descubriendo solo así. Y digo, creo que mis papás, dentro de sus posibilidades y también de la poca formación que ellos tenían respecto al tema, pues hicieron lo que pudieron. Sí. Pero bueno, creo que también ellos reconocen que fue muy pobre su papel porque no tenían las herramientas. Claro. Entonces, te digo, ya hasta que estuve, pues incluso en carrera, yo dije, pues tengo que documentarme, buscar, saber, o sea, había conceptos incluso anatómicos muy básicos y creo que todavía hay gente que hay, o sea, sí, cosas muy básicas. Tengo amigas que dando a luz de que es que yo no sabía que pasaba X, Y, Z, pero ya en el momento de, o sea, ya estando ahí, que tú dices, nadie nos lo informó y era importante. Sí, tienes toda la razón. Había como esta posibilidad que hoy no es posible, porque había esta posibilidad justo de las familias de poder controlar la información que nos llegaba. Nuestra fuente de información eran ellos y nuestra segunda fuente los amigos y lo que podían más o menos encontrar de lo que alguien les comentaba. Pero la realidad es que eso hoy no es posible, porque el control de la información, familias, ya no lo tenemos. Están las series, está en la televisión, están los videojuegos, tienen acceso a tanta información que hoy les llega muchísima información, a veces a muy temprana edad, y hoy por eso las familias tenemos que plantearnos en que aunque sea un tema en el que no tengamos muchas herramientas, en el que nos cueste trabajo, pues preparémonos, porque si no, quien le va de información son las pantallas. Y ahí sí, tenemos ya ahorita a niños y a niñas que le preguntan a ChatGPT. Claro, claro, o sea, ya el acceso está más que sencillo, o sea, sí. Entonces, Elena, ¿cómo has visto tú ya en tu desempeño profesional en este ámbito, cómo ha ido evolucionando y cómo es el panorama 2026 en la educación sexual infantil? Ha cambiado muchísimo. Yo empecé hace 22 años a trabajar en sexualidad y la verdad es que me tocó empezar a trabajar en un momento en donde relativamente era sencillo porque había como más control de la información. Me encontraba con infancias que tenían información acorde más o menos a su edad. Sí había una sociedad como muy reacia todavía a tocar el tema,
con mucho miedo, sobre todo que se empezara a hablar con infancias a edades tempranas, pero era como por esta parte de tratar de conservar como la visión de las infancias, su etapa de vida, de desarrollo. Y una vez que empezábamos a dar talleres y que veían que íbamos acorde al desarrollo de las infancias. Claro, yo que te he visto cómo tratas temas como pornografía o temas así que pudieran asustar a los niños y que he visto cómo se los planteas desde un lugar de te estoy dando las herramientas y la confianza de que tú eres capaz de identificar Sí. que esto es algo que ahorita no te va a hacer bien y que puedes pedir ayuda. Pero incluso en eso ha cambiado. Yo cuando empecé hace 22 años a trabajar en sexualidad, el tema de pornografía lo trabajábamos a finales de la secundaria. Y después tuvimos que empezarlo a trabajar hacia primaria. Y hoy introduzco mensajes, no siento a los niños de preescolar y les digo, vamos a hablar de pornografía, no, pero introduzco mensajes desde preescolar. Oye, cuidado, no todo en las pantallas es para tu edad. Si ves algo que te incomoda, tú tienes el poder de apagarle. Es decir, yo cuando empecé hace 22 años teníamos que ir abriendo camino. No había educación sexual infantil, había para adolescencias y empezamos a esta parte de desarrollar habilidades. Daba mucho miedo en las escuelas, nos tocó abrir camino, pero finalmente había un diálogo con las infancias a partir de que sus familias confiaban porque veían que era acorde a la edad. El problema, yo creo que ahora, 2026, es que a veces nos toca acomodar en las infancias y adolescencias tanta información que llega a edades tempranas que no tendría que haber llegado y que les hace distorsionar la visión de una sexualidad plena, saludable, con consentimiento, en donde ya no es la culpa lo que permea como permeaba en la época de mi mamá, sino lo perverso, lo morboso, lo violento. Creo que las pantallas no nos han hecho un favor porque videojuegos y series mezclan una visión de vivir el placer con la violencia, con la degradación. Entonces, acomodar en las infancias. Incluso la música. La música está brutal, desde el ritmo y lo que genera a nivel bioquímico cerebral, ritmos, que hay otros ritmos que permiten conexiones cerebrales y hay otras que no, y es el tipo de música que a veces tenemos, hasta las letras, en donde la violencia, el dolor, la humillación, la poca vulnerabilidad está presente, y eso ha generado un cambio fundamental. Cuando de repente ves a infancias que se retuercen en su sillita porque les vas a hablar de algo tan natural como cómo se hacen los bebés, porque ya traen la imagen de la pornografía que vieron a los 8 o 9 años de edad, híjole, siempre empezamos con un, de verdad, se los digo, en nombre de las personas adultas, perdón, porque no supimos hacer cómo evitar el que llegara estas imágenes. Entonces vamos a respirar profundo, vamos a ayudarte a acomodar lo que traes, porque la sexualidad tiene esta parte que es maravillosa, de compromiso, de consentimiento mutuo, de amor, una forma en que puedes vivir desde tu cuerpo, el sentirte pleno con tu corporalidad, con tu persona, y entonces en un futuro decidir si compartes eso con otra persona. Yo creo que ese es el cambio más grande que ha habido. La relación entre violencia y sexualidad, y que la información que hoy están recibiendo las infancias, lejos de construir mundos mejores, pues tiene narrativas bien destructivas. Y fíjate, como que no lo había reflexionado, o sea, como a mí todavía me tocó, yo creo que esta última colita de la culpabilidad. Sí, ya ahora que dices, y las series y la música, sí me doy cuenta que, claro, ya hubo un cambio, ya estamos en esto de violencia y perversidad, pero no lo había reflexionado, o sea, como que yo creía que seguía la educación sexual permeada por este tema de culpabilidad. Es que hay un discurso de mucha culpa todavía por muchas familias frente a un discurso social de las pantallas que contrarresta. Entonces, de pronto tenemos infancias que, ¿cómo acomodo esto que vi a escondidas, divertido con mis amigos, con este mensaje velado de mi familia, que tampoco se atreve a hablar abiertamente de esto, pero solo me mandó el, cuídate, aguas, esto es de culpa? Entonces, son dos discursos que en la vivencia cotidiana de las infancias es muy difícil empatar. Cuando todo lo que tendríamos que estar haciendo las familias es capacitarnos para decir, a ver, mi amor, te vas a encontrar toda esta propuesta allá afuera. Lo que sí te quiero decir es que desde mi visión, y dar una visión
honesta, verdadera, acorde a la edad, no les tenemos que platicar más allá de las cosas que le corresponden, pero que les permitan, con nuestra visión, enfrentar lo que van a encontrar para tomar decisiones asertivas. Claro. Y bueno, otra cosa que platicábamos y siguiendo como esta línea del papel que tenemos papás, mamás, los adultos que formamos parte de la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, pues hay miles de herramientas, miles de recursos que tendríamos que tomar talleres y certificaciones para saberlos todos, pero ¿qué nos dirías del papel que tenemos los adultos? Y luego a lo mejor podemos entrar a algunos tips más prácticos. Claro, yo creo que la primera es una invitación. Una invitación porque las infancias, tener hijos o tener hijas, siempre nos permiten asombrarnos con su vida para reparar lo vivido en nuestras vidas en la infancia. Y esa es una invitación. La invitación más grande que yo puedo hacer es, antes de certificaciones, antes de diplomados, claro, tómenlos si quieren, está súper bien, yo los he tomado y los disfruto mucho, es, neta, ¿cómo me fue en mi sexualidad? Neta, a ver, estoy teniendo una vida sexual plena, saludable, placentera, estoy atorada todavía en mandatos que hicieron que no la pueda vivir de manera satisfactoria. ¿Qué me hubiera gustado a mí saber? Para ver qué me gustaría transmitir. Y en esta revisión de la sexualidad, empezar por ¿cuál es mi visión de ella? Porque si yo tengo todavía una visión de la sexualidad con culpa, con mandatos que no he cuestionado, lo voy a transmitir. Claro. Si yo tengo esta oportunidad maravillosa de voltear a verme, de voltear a ver la relación de pareja que he podido establecer, qué es lo que me gustaría de mi sexualidad, va a ser mucho más fácil que yo pueda compartir una visión grata a mis hijos y a mis hijas. Entonces, esa es la primera. Haz una revisión, permítete cuestionar, permítete explorar, permítete ver qué sexualidad quieres vivir, si lo estás logrando y si no, pide ayuda. Hay muchísimos espacios terapéuticos, talleres que te pueden llevar en serio a replantearte la visión que quieres tener sobre sexualidad, porque la primera persona que se merece una sexualidad libre, placentera, saludable, eres tú. Desde ahí el camino es más fácil. Claro. ¿No? Primero vamos con nuestros demonios internos. Y la segunda sería, escucha a la infancia o a la adolescencia que tienes enfrente. Porque cometemos este error de tratar de siempre soltar los mensajes, y son importantes, pero primero hay que cosechar las visiones. ¿Qué quiere decir mi hijo, mi hija? ¿Qué significa para él o para ella? ¿Qué está detrás de lo que me está contando? Y entonces a partir de ahí podemos entretejer un diálogo. Y que hay mil anécdotas, ¿no? De que el niño estaba refiriéndose a otra cosa y luego la mamá entendió otra cosa y ya tenía una historia. Y mira, a mí también tengo una hija de 1 año y ya va 1 o 2 veces que me pasan situaciones en donde digo, ¿por qué me está diciendo esto? Y luego ya, no, yo lo entendí mal, o sea, nada que ver la historia. O a veces que uno me lo armé. entiende bien, pero ciertamente se arma una historia que, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija estaba chiquitita en preescolar, salió feliz porque le tocaba ser la Virgen María en el pesebre. No, bueno, miren, familia, se las cuento, pero nada más voy a dejar entrever lo que me dijo para luego decirles qué fue lo que entendí. Salió feliz y me dijo, mamá, me toca ser la Virgen María. Yo dije, ay, qué padre. Sí, está de dura. Y yo, ¿qué? ¿De dónde escuchaste eso? ¿A qué te refieres? Que está de envergadura, mamá, de envergadura. Mi amor, que está muy importante, pero tú no vuelvas a decir envergadura, porque lo dividía en 2 y entonces sonaba horroroso. Y toda la gente me volteaba a ver así como diciendo, ¿tú das el taller de sexualidad de tu hija diciendo esas palabrotas? Y es que era una palabra muy complicada. Como esas hay miles de anécdotas. Claro, claro. Basta con preguntarle a las infancias y a las adolescencias porque tienen la llave de lo que necesitas. Ay, ay, ay. Y entonces yo creo que, pues sí, como papás queremos también la receta fácil, ¿no? O sea, ya dame paso 1, paso 2, paso 3 y lo que me va a garantizar que no le va a pasar nada a mi hijo, que va a vivir una sexualidad plena, que no va a vivir ningún abuso, o sea, y pues es difícil, pero ¿qué tips los darías a lo mejor para etapa preescolar, etapa primaria, adolescentes? Primera infancia. Tip número 1, fundamental. En la primera infancia están construyendo el apego y están decidiendo
si son valiosas personas o no. Entonces yo creo que lo que es fundamental en preescolar, fundamental es ser cercanos, jugar mucho, eso es fundamental, y poder establecer una conexión en donde empiece desde la corporalidad. No solo me refiero a una conexión de poderles abrazar, apapachar, también de respetar cuando dicen no quiero un beso, no quiero un abrazo, porque el niño o la niña de preescolar a la que yo respeté en su cuerpo y en sus emociones va a esperar que el mundo le respete. Entonces, con preescolar tiene que ver con hacerle caso a las sensaciones internas que tiene tu hijo, dejarle expresarse abiertamente. Me acuerdo mucho en un taller que diste que decías, es que un niño que es maltratado en su casa, o sea, maltratado no me refiero a que le peguen con el cinto ni nada, sino que lo tratan mal, o sea, que no prestan atención a sus necesidades, que le grita a la mamá porque se excita, y digo, yo sé, es difícil a veces, pues, pero nada como decir, hijita, se me fue de control la emoción, no te debí de haber gritado, tú no mereces un trato con gritos, o sea, porque me acuerdo que tú decías, es que un niño que está acostumbrado a ser humillado en su casa, cuando alguien que le quiere venir a hacer daño, pues no lo va a ver como algo extraño porque está acostumbrado a la humillación. Y incluso va a pensar que se lo merece, pero dices algo súper importante, súper importante. Creo que en general las familias lo que tendríamos que aprender para ser buenos papás o mamás es tener la humildad de pedir perdón, reparar y no repetir. Porque claro que nos podemos equivocar. Las infancias no necesitan papás perfectos. Suficientemente buenos, diría Winnicott, suficientemente buenos, pero sobre todo tener la capacidad de reparar, la capacidad de mostrarnos vulnerables. A veces nos han vendido esta idea de que ser papá es el fuerte, el que tiene el control, el que sabe todo, el que... No, eso genera también mucha violencia, sino el que es vulnerable, el que es capaz de equivocarse, de poder decir, perdóname, estaba en un momento muy fuerte, ¿cómo puedo reparar? Necesitas un abrazo. Ese es para todos, la posibilidad de reparar es para todos, pero ciertamente en preescolar tiene que ver con lo corporal. Respeto cuando tienes hambre, respeto cuando no tienes hambre, respeto tus sensaciones, respeto lo que me dices, te escucho atentamente, te hago saber que estás pequeño de edad, pero que eres igualmente importante que yo. Esa sería en preescolar. Y yo creo que algo que nos podría ayudar muchísimo es que generalmente siempre estamos pensando en proteger a nuestros hijos de cuestiones de violencia. Y eso es extraordinario. Pero pocas veces pensamos, mi educación contribuye a que mi hijo o mi hija el día de mañana vaya a ser violento. Y ahí yo lo que diría en todo el grado de primaria es, ya pasamos lo corporal, pero vamos a la construcción de la identidad y del ser social. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que juega en la vida de las infancias, de más o menos de los 8 a los 14 años, es lo que van a tender a repetir en el futuro. Lo que vean, si ven violencia, si juegan con violencia, si viven violencia, van a repetir la violencia como una posibilidad de. Yo lo que recomendaría para lo que es primaria, para en realidad generar personas que no solo sean felices, sino que tengan la capacidad de hacer felices a otras personas, es permitirles la vulnerabilidad. Llorar no es de niñas, llorar es de personas. El poder expresar la ternura, el miedo, el dolor, el que sientan que tus brazos son un lugar seguro en donde no van a ser juzgados o juzgadas por quienes son, que no van a romper tus expectativas y que eso va a convertirse en ser rechazados, sino que van a romper tus expectativas y les vas a amar a pesar de que rompan tus expectativas. ¿Por qué? Porque cuando un niño o una niña en esa etapa de vida sientes que tiene un lugar seguro, va a recurrir a él. Y te va a necesitar en la adolescencia para resolver muchas cosas, el alcohol, pero que la novia, pero que la presión, muchas cosas. Entonces yo creo que el tip fundamental en esta parte de la pubertad, de la segunda infancia, es eso, permitir la vulnerabilidad. Y en la adolescencia, apapacharlos mucho. Han recibido y van a recibir muchísimo los adolescentes este mensaje de que es una época terrible, que no, es una época en la que se van a encontrar. Y hay que recordar, familias,
que la manera en que yo gestione la adolescencia con mis hijos o mis hijas va a generar el que el día de mañana me hablen y me digan, ay, pásame a mi mamá, o que me digan, pa, te quiero platicar lo que pasó en mi vida. Entonces yo creo que estar cercanos, sobre todo callar mucho en la adolescencia, dejar de decir no, a ver, no quiere decir que no haya límites, pero más bien escuchar. Cuando quiere hablar, yo escucho y nada más digo, ajá, y después pregunto, ¿y qué piensas? ¿Qué sentiste? ¿Qué vas a hacer con eso? En lugar de decir, no, esto está súper mal, no, mañana llegas con tu amiga y le dices, no, guardar silencio, escuchar y acompañar. ¿Y cómo nos cuesta? Y es que pobres los adolescentes que nadie les da su lugar. Yo lo veo, o sea, en los parques, de que estos jueguitos son solo para tal edad y luego ya no hay nada para ellos. Así es. Y luego aquí no se... y porque luego y en esta área no se puede andar en bici, ni en patineta, ni en no sé qué. Entonces, no hay espacios para ellos, no hay lugares donde se puedan ir a divertir, no pueden... Sí, no hay. Es una etapa bien castigada. Y castigada incluso desde la visión del adulto de, uy, está bien hormonal, uy, ya va a empezar, uy, no, es que me azotó la puerta. Pues no le vayas y le grites, a mí no me azotas la puerta. No, cuando regrese en calma, oye, ese azotón de puerta estuvo rudo, ¿qué pasó? Y después ya le puedes decir, después de que pasó la tormenta, oye, porfa, aguas, no me vuelvas a azotar la puerta así, me dolió. Pero hasta el final. Y es que sí, no tenemos espacios construidos para las adolescencias y las adolescencias necesitan mucha compañía. Y en sexualidad a ti nos parece muy gracioso porque en preescolar llegan todas las familias. Primaria baja la tenemos llenas en las conferencias. Secundaria y prepa, 3 papás. Como que sentimos que ya los podemos soltar, ya pues total, ya saben todo de sexualidad. Sabrán la teoría, pero se están replanteando quién soy frente a esto. Yo cómo quiero vivir esto, a qué edad, qué tipo de pareja quiero ser, cómo es el placer. Se están replanteando cómo vivirlo. Es cuando más nos necesitan, pero es cuando más les sacateamos. Es cuando más les sacateamos. Fíjate, yo pensaría, digo, todavía no llego a esas etapas, yo pensaría que serían los más como involucrados en estos temas. No, porque aparte las adolescencias son bien chistosas, llegan a hacer preguntas a partir de hipótesis. ¿Qué harías si yo estuviera embarazada? Y se nos paran los pelos de punta, cuando lo único que está queriendo saber es tu visión, tus valores. Entonces es una etapa padrísima para poder dialogar y argumentar. No les acatemos al tema. Muy importante este acompañamiento que tenemos. Me encantó lo que dijiste de primero vernos a nosotros mismos, porque, por ejemplo, yo que soy como muy práctica y activa y quiero como solucionar el mundo aunque no haya un problema enfrente de mí, mi visión siempre es ¿qué otra herramienta y qué tengo que hacer? Y raras veces me doy ese espacio de decir, espérate, primero voltéate a ver a ti y de ahí partimos para lo que sigue. Y no solo en sexualidad, en general en todo. ¿Cómo me sentía yo cuando mi mamá me daba una nalgada? ¿Por qué quiero una nalgada para mi hijo o mi hija? Hay otras formas, cómo me hubiera gustado que fuera. Y creo que ahí la verdad es que estamos muy confundidas y confundidas las familias. En una conferencia hace unos días me decía una mamá, ay, Elena, perdóname, yo ya estoy hecha bolas. Por un lado nos están diciendo, hay que respetar su palabra, su cuerpo, sus decisiones, su autonomía, para que puedan ser felices. Pero por el otro lado no sabemos poner límites. Y yo creo que eso es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Qué tipo de educación quiero dar? Los límites siempre van a estar, son fundamentales para la infancia y para la adolescencia. La pregunta es la forma. ¿El límite que estoy poniendo me acerca a mi hijo o a mi hija? ¿Me hace sentir bien? ¿O salgo de ese cuarto casi llorando por la culpa que me dio el cómo vi su miedo en la mirada? ¿Le ayuda a tener una mejor versión o lo avergonzó? Es la forma en donde está. ¿Permite autonomía o no? ¿Estoy sobreprotegiendo o le estoy permitiendo darse los trancacitos que se tiene que dar? Pero eso por fuerza te remite a tu propia historia. ¿Cómo fue? ¿Te dejaron tomar decisiones, asumir consecuencias? ¿Se te sobreprotegieron? ¿O fue tan rígido que por momentos decías, sí, amo a mi mamá, pero también la odio? Entonces yo creo que lo primero es eso, voltear a verte para ver qué es lo que puedes ofrecer y que entonces sí puedas ofrecer la mejor versión de ti
en la educación de tus hijos y de tus hijas. Qué importante. Y bueno, mencionaste varias veces en esta conversación el tema de pantallas, que es, yo sé que es todo otro tema, podríamos armar un capítulo completo en exclusiva de las pantallas, pero híjole, a mí como mamá es algo que me trae ahorita también muy controvertida en muchos aspectos. Entonces, ¿qué tip nos darías respecto a las pantallas? Fíjense que yo daría un tip bien importante. Yo creo que lo primero que tendríamos que preguntar es cuánto del tiempo de calidad que tengo oportunidad de estar con mi hijo o mi hija le quiero regalar a las pantallas. Porque se los juro, familias, yo ya teniendo 2 hijos adultos de 24 y 20 años, cuando menos nos demos cuenta, están a punto de volar. Y la realidad es que yo cuando encuentro que hay niños o niñas que tienen una adicción a las pantallas, es porque hubo un hueco en el afecto. Hubo un hueco en donde permitió que se engancharan en esa adicción. Porque un niño, una niña, incluso un adolescente no va a renunciar, aunque claro que el adolescente no te va a decir, sí, quiero estar contigo, siempre verá, sí, mamá. Pero no va a renunciar al afecto, al tiempo compartido, a la guerra de almohadazos, al preparar una cena y platicar y reírnos a carcajadas. Entonces yo emplearía esa primera pregunta. ¿En serio le estás regalando a la pantalla el tiempo de calidad que tienes para vivir con tu hijo o tu hija? Se me hace una tontería. Pero la segunda es que también tienen que aprender a postergar. ¿Por qué? Porque esta es una generación que nos va a recordar como familias que pudimos darles herramientas para utilizar la tecnología a su favor o para ser consumidos por la tecnología. Y ese es algo bien importante. Ahorita estoy terminando, acabamos de terminar de hecho, y presentamos en un congreso internacional una investigación sobre videojuegos e infancia que nos llevó 3 años. Y yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es que las pantallas son una oportunidad para que las infancias conozcan muchas cosas en compañía nuestra. Y que tengamos la posibilidad de ver qué ven, qué quieren jugar. Lo juego un ratito, híjole, no, este videojuego está bien fuerte, aunque diga que es para todas las infancias. Yo me encontré videojuegos en donde eran para todas las infancias, pero se dedicaban a tener que ir a matar a niños, a niñas y niñas a niños. Perdón, aunque me diga en Roblox que eso es para infancias, me tendría que preguntar, ¿este contenido sí está generando los valores que quiero para mi hijo? Porque la realidad es que ahorita a mí me toca ver mucho, no solo de un mundo que lastima infancias, sino de cómo las infancias están lastimando a otras infancias de manera cada vez más indolentes y cruentas. Entonces, plantearte la responsabilidad de ver qué ven, acompañarles y plantearte, ¿en serio esto es lo que quiero que vean? Y eso requiere un esfuerzo, porque el problema es que cuando utilizamos a las pantallas como niñera, pues dejo el hueco a la adicción, dejo el hueco a otros valores, dejo el hueco a información que no es adecuada para su edad, dejo el control en las infancias en un momento de vida que no la tendrían que tomar. Es como si mi papá me hubiera dicho, toma las llaves del coche, cuídate mi amor, porque la tecnología que existe hoy, vas a tener tú que aprender a manejar, entonces llévate el coche a los 5 años, 6 años de edad. Claro, y no lo vemos así, en el día a día no lo vemos así. Y esta es una generación que en ese sentido le hemos dado en la torre. Porque antes surgió la tecnología que en los estudios de la neurociencia, y esta es una generación de mecha corta que está teniendo problemas ahorita en la primera infancia de llegar a los niveles básicos de lo que cognitivamente podría tratar, porque le está afectando las pantallas en lenguaje, en conexión neurobiológica cerebral, conexión de neuronas en sinapsis, y que así la vamos llevando, ¿no? Yo tenía ahora que di un curso a un papá súper enojado porque me decía, es que yo juego con mi hijo que tiene 7 años, un videojuego que es para personas adultas, ¿y qué tiene de malo? Yo se lo explico. No. Tenemos la responsabilidad de primero informarnos. Hay muchísimas investigaciones al respecto, no te quedes con lo que yo te di, pero tienes la responsabilidad de saber lo que genera a nivel estructura, reconexión, ver contenido inadecuado para tu edad. De 0 a 6 años, familia, 0 pantallas. Lo dice la neurociencia en muchísimos estudios. De 6 a 12, pocas. 1 hora de pantallas al día. Y el resto tienes para vivir cosas maravillosas. Y esto se va modificando en la adolescencia.
pero habría que preguntarnos por qué estamos permitiendo que las infancias se diviertan con violencia en lugar de cuestionarla. Y me acuerdo mucho también en algún lugar escuché que luego también le dejan de dar el lugar al miedo los niños y que el miedo es una herramienta, o sea, el decir, ay, esto me da miedo y decir, ok, es una alerta de que esto no es para mí, es una alerta de que algo no está bien. Pensando también en este tema de prevención de abusos, por ejemplo, a un niño que ya se acostumbró a sentir miedo y relaciona el miedo con jugar, relaciona el miedo, pienso en estoy sentado al lado de mi papá, pues le quitas una herramienta más que tiene para cuando está en peligro, de un abuso o de cualquier otra cosa en peligro. No, me da miedo que esto está muy alto y me voy a caer, me da miedo. Sí, creo que tenemos una sociedad que incluso, sobre todo a los varones, los incita a vencer todos los miedos, incluso los miedos de contenido de terror que no son para su edad. Y lo va minimizando porque se van desensibilizando al miedo y habría que reconocer cuáles miedos sí puede vencer y cuáles le alertan para protegerte. El problema con las pantallas, sobre todo en el sexenio crítico cerebral, que es más o menos de los 7 a los 14 años de edad, es que están justamente con el giro del cíngulo que están madurando. Es cuando etiquetan las emociones. Esto es miedo, esto es terror, esto es violencia, esto es amor. Y el problema es que, de acuerdo a lo que vivan, si la amígdala se enciende y están continuamente con cuestiones de contenido de violencia, de terror y entornos en donde la violencia está, y miren el país en el que vivimos, se da el que el giro del cíngulo no etiqueta bien las emociones. Entonces son infancias que no solo es que no reconozcan el miedo, es que no reconocen las emociones. ¿Cuántas veces les podemos preguntar qué sentiste? Mal. ¿Qué es mal? Es que no sé. Solo puedo identificar un malestar, pero ni siquiera lo puedo nombrar. Y eso hace que no maduren las neuronas espejo y entonces no puedo identificar cómo se siente el otro. Entonces la empatía queda fuera de la jugada. Y justo lo que hacen los videojuegos es que van contribuyendo con narrativas a una pedagogía de la crueldad. Jugamos a que nos matamos y está bien divertido y como no se ve sangre, ya la narrativa no importa que sea un juego, nos sacas pistolas. Y vamos justificando a partir de la narrativa las violencias vividas. Y que luego por eso andamos batallando con temas de consentimiento, violencias en relaciones. El que avasalla puede avasallar porque tiene el poder. Y por eso yo hablaba de que la vulnerabilidad es fundamental en esa edad, porque la vulnerabilidad es el antídoto de la violencia. Cuando hay un grupo en donde se permite la empatía, yo pregunto, ¿quién de aquí es tierno? Y todos los niños espontáneamente me levantan la mano, estamos erradicando la violencia. Pero ¿qué es lo que generalmente me pasa? ¿Quién es tierno? Y se voltean a ver los varones como diciendo, ¿me dan permiso los otros varones de decir? Oh. Y por ahí les pregunto, ¿alguien le ha dicho te quiero a su mamá? Bueno, yo. Porque en las narrativas, los videojuegos, las pantallas, las series, sobre todo a los varones, todo el tiempo les piden ser fuerte, ser rudo, no llores, no expreses ternura. Los vamos convirtiendo en un arma que el día de mañana va a disparar a la persona que quiere. Claro, y digo, ya también sería otro tema por aparte, pero yo también voy viendo que también cada vez más a las niñas hay, o sea, como que está un poco la línea muy delgada entre el discurso de ok, elevar tu lugar como mujer a también ya a veces tampoco se les permite. Es que se castiga en esta sociedad la vulnerabilidad. Las mujeres ya no cobran factura, ¿no? Ya no lloran, facturan, diría Shakira. Pero sí, se castiga la vulnerabilidad y creo que las mujeres podemos empoderarnos sin necesidad de renunciar a la vulnerabilidad. Finalmente lo que le estamos pidiendo a los hombres es que ellos asuman su vulnerabilidad. Claro. Pues cuántos temas que platicamos y que podríamos seguir platicando, Elena, de verdad que te lo repito, como educadora y como mamá, te admiro mucho y admiro mucho el trabajo que hacen tú y tu equipo. Y bueno, ya para irnos, cuéntanos cómo te vas después de estos días aquí de haber trabajado en el colegio y con nuestro equipo docente, con nuestras familias y de... Pues sí, ¿cómo te vas de este día? Con la sabiduría de las infancias y adolescencias que están aquí en Harmony. Me voy feliz justamente porque fueron muchas anécdotas, nos abrieron los brazos las infancias,
contaron sus historias, nos hicieron preguntas, mostraron su ternura, su vulnerabilidad, nos hicieron reír. Me imagino. Son de verdad, tienen pensamiento crítico, se siente que la escuela es una zona segura en donde pueden expresarse libremente. No, la verdad nos vamos con el corazón lleno y con muchísimas ganas de vernos el próximo año, porque siempre cuando venimos es una experiencia muy, muy grata ver estas infancias construyendo mundos mejores. Muchas gracias, Elena, y gracias por escucharnos. Sé que van a tener un montón de dudas para Elena. Les vamos a dejar su contacto, sus redes, su página, para que también pues las familias que nos escuchen de dentro o fuera de Harmony puedan tener acceso a estas herramientas tan valiosas. Ay, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo, muchas gracias.